nosotros abrimos nuestra Biblia en un texto sumamente conocido, predicado muchas veces incluso en la iglesia, pero solamente es nuestro punto de partida para el tema que comienzo hoy. Es Romanos capítulo número 1, versículos 16 y 17. Romanos capítulo número 1, versículos 16 y 17. Y bueno, voy a comenzar retomando una práctica habitual en el pueblo de Dios, buena. Vamos a ponernos de pie. Y cuando leamos congregacionalmente un texto bíblico, lo haremos en esa postura, como una expresión de honra, dignidad, de la palabra misma, pero para el Señor la honra. Entonces, todos puestos de pie, vamos a buscar ahí. Después estoy evaluándolo si ya no vamos a usar la pantalla. ¿Cómo la ven? ¿Nos ayudaría? No es capricho, o sea, es intencional, hay un objetivo en eso. Pero por ahora, misericordia a los que no están todavía habituados a usar su Biblia, o la olvidaron, o perdieron el hábito de traerla, como quiera, ahí está la misericordia del Señor. Leamos juntos, pausadamente, este texto. Versículo 1, 16, adelante. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Dice el Salmo, 2 cosas has honrado, Dios, tu nombre y tu palabra. Señor, honra tu nombre y tu palabra entre nosotros en esta hora. Nosotros lo hacemos, pero hazlo tú también. De hecho, primordialmente tú, Señor. Que tu Espíritu Santo, nuestro Maestro, nos ilumine y enseñe la palabra. Y en lo personal, Señor, solicito de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, por favor. Comenzaré una serie en estos domingos preparándonos de alguna manera para llegar a fin de año, la época navideña, en donde cada temporada de la misma yo le estoy siempre animando a que aprovechemos la ocasión para compartir las buenas noticias, las buenas nuevas, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todas las personas con las que interactuemos. ¿Por qué? Porque hay un estado emocional y espiritual en cierto sentido muy adecuado para que tú le hables a la gente acerca de la razón de la Navidad. ¿Qué significa la Navidad? Y es ocasión excelente para que el pueblo de Dios nos movilicemos para ganar almas para Cristo. Así es que comienzo esta serie que he titulado así, Entendiendo mejor el Evangelio. Entendiendo mejor el Evangelio. Yo hablaré en su primera parte. ¿Qué te viene a la mente cuando oyes la palabra Evangelio? Porque es común entre nosotros. Martita Zaragoza aludió en su testimonio un par de veces al término pude compartir el Evangelio en un contexto que Dios había preparado corazones y su hermano, que solo Dios sabía obviamente, que sería llevado a la presencia del Señor, escuchó el Evangelio y estaba ya listo su corazón para recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Qué te viene a la mente cuando yo te digo, ¿qué es para ti el Evangelio? ¿Cómo podré definirlo? Quizás todos sabemos, o la mayoría, que el Evangelio es un vocablo español que nos llega de un vocablo griego, evangelión, que significa literalmente buenas noticias, buenas nuevas. Así es que quiero invitarte a que le digas al que está a tu lado, en breves segundos, para mí el Evangelio es esto. Hagamos el ejercicio, te doy algunos segundos. Participa, involúcrate, dile al que está a tu lado, para mí el Evangelio es esto. Nomás están participando acá los de adelante. A ver, allá atrás también. Yo no veo a Raque diciéndole nada a su esposo, por ejemplo. ¿Ah? ¿Ya lo hicieron?
A lo mejor alguno me puede decir, ay pastor, estamos tan acostumbrados al término, por el Evangelio fuimos salvos, el Evangelio viene de Cristo. Es como preguntarle, ¿verdad?, a un ama de casa, oye, ¿para ti qué es un trapeador? Ah, pues todo el mundo sabe, pero ¿quién sabe cómo estaremos en ese sentido como iglesia si entendemos con claridad lo que es el Evangelio y sus implicaciones? Somos beneficiarios del Evangelio, pero toda vez que lo comprendamos cada día más y sigamos creciendo en el conocimiento del mismo, mi objetivo en esta serie es alcanzar 5 cosas particulares. Se las comparto. Número 1, que nos gocemos más con aquel que nos trajo el Evangelio, con nuestro Señor Jesucristo. Que el Evangelio sea la centralidad de nuestra vida. Cristo Jesús y sus buenas nuevas. Que podamos decir, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12:33, si lo ponemos en pantalla, Romanos 12:33. Oh, qué lejos me siento a veces yo de esto, que el apóstol Pablo testifica, pero cómo quisiera identificarme con él plenamente. Hay momentos en mi vida donde sí he experimentado la realidad de lo que volca aquí en este texto del apóstol, pero yo quisiera que cuando conozcamos aún más como lo conocemos, pero aún más a nuestro Señor Jesucristo y su Evangelio, podamos decir lo que dice el versículo 33 de Romanos 12. Romanos 12:33. Entonces Romanos 12:11. Es 11:33. Bueno, es una pruebita de las que acostumbro a hacer para ver si la iglesia está atenta, y me da mucho gusto ver que así es. Romanos 11:33. Y entonces el apóstol dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Trate de sentir la emoción, el gozo, lo que le provocaba al apóstol considerar la grandeza de su Dios. Bueno, yo pretendo, y a lo mejor soy muy ambicioso en eso, que podamos exclamar toda vez que vamos entendiendo mejor el Evangelio, algo así como hizo el apóstol. Bueno, también es importante entender mejor el Evangelio, debido, mis hermanos, a que es necesario estar siempre alertas y distinguir lo falso de lo verdadero. Era una exhortación continua de los apóstoles desde hace 2000 años para la iglesia. Cuídense del falso evangelio, de los falsos maestros. Mis hermanos, el diablo siempre habrá de poner todo su empeño en detener el evangelio. Si no lo puede detener, intentará cambiarlo. Si no lo puede cambiar, intentará mezclarlo. Si no lo puede mezclar, nos invitará a que lo reinterpretemos. Si no podemos reinterpretarlo por influencia de Satanás, entonces él pretenderá diluirlo o simplemente distraernos con tantas cosas, y entonces perdamos la centralidad del Evangelio, que es el corazón de donde fluye vida para ti, para mí, para el pueblo de Dios. Y toda vez cuando nos apasionamos por algo, que tenemos convicción, que lo hemos entendido, que está afectando nuestra vida, fácilmente lo compartimos a otro. Fácilmente hablamos, dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Es otro de mis objetivos, llenarnos de tal manera en estos domingos que no sea tan fácil hablarlo a otros, espontáneamente brote de nuestras bocas lo que hay en nuestro corazón. Y finalmente busco, mis hermanos, que nos prediquemos el Evangelio a nosotros mismos, que continuamente estemos ministrándonos con el Evangelio bendito de manera personal y particular. ¿Qué se dijeron uno entre otros? ¿Qué es el Evangelio? Bueno, a lo mejor hubo respuestas como estas, quizás. Que Dios te ama y tiene planes para ti. ¿Han escuchado esto? Es común, es parte de la verdad. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Es una implicación del Evangelio. Que puedes ser hijo de Dios y tener vida eterna. Sí, es un efecto del Evangelio. Bueno, que ahora tengo gozo y paz y propósito en la vida. Sí, también
es consecuencia del Evangelio. En verdad, la Biblia no nos da una definición como en la academia se acostumbra en los textos, en los libros de estudio, dar definiciones de ciertas cosas. Y entonces, ante la pregunta, ¿qué es el Evangelio? A lo mejor la respuesta no es tan fácil como quisiéramos comunicarla, y aunque sí sabemos la esencia del Evangelio y hemos sufrido el impacto del mismo, pues enunciarlo en una frase a lo mejor no resulta tan sencillo, pero los discípulos de Cristo, los apóstoles del Señor, Jesucristo mismo lo proclamaron. Fue la esencia de su mensaje. Y según el contexto, el grupo de gente a la cual se dirigían Jesús o los apóstoles, a la necesidad particular que querían ministrar, tomaban o hacían énfasis en ciertas partes del Evangelio. Entonces lo vemos diseminado prácticamente en todo el Nuevo Testamento. ¿Estarías de acuerdo conmigo en que recibir buenas noticias causa gozo al corazón? Obviamente todos diríamos que sí. Ahora mismo quizás estás esperando recibir una buena noticia sobre un tópico particular. Bueno, imagínate que de repente alguien te habla o se acerca a ti o te comunica: oye, finalmente llegó el tiempo en que se cumple aquello tan esperado. Eso sería una muy buena noticia. No en balde Proverbios capítulo 15 y versículo 30. Proverbios 15:30 registra una gran verdad acerca del impacto que produce recibir buenas noticias. Proverbios 15:30, la luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva, ¿qué hace, mis hermanos? Conforta los huesos. Las buenas nuevas alegran. Pero si una buena noticia en el nivel humano, en el nivel terrenal, produce tanta alegría y tanto gozo, el Evangelio, mis hermanos, vino del cielo. El Evangelio viene de Dios. Entonces el impacto de recibir las buenas noticias del Evangelio va a provocar el mayor de los gozos y deleites en el corazón del ser humano que lo recibe, lo cree y lo abraza. Este domingo hablaré de 3 temas acerca del Evangelio. Número 1, ¿de quién viene el mensaje del Evangelio? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su fuente? ¿Quién lo concibió? Número 1. Número 2, ¿cómo lo presentaban los apóstoles y el propio Señor Jesucristo? ¿Y cómo quedó registrado esa presentación en el Nuevo Testamento? Pero número 3, mi último punto en esta mañana será los elementos centrales de una revisión bíblica neotestamentaria de cómo presentaron el Evangelio apóstoles y el propio Señor Jesucristo. Mi último punto a considerar es: trataremos de hacer un resumen de cuáles son los elementos que no pueden faltar en la comprensión y comunicación del mismo. ¿De dónde viene el Evangelio? Pues viene de Dios. Cuestionado sobre su mensaje y su ministerio, el apóstol Pablo claramente lo aclara. Vayamos ahí, por favor, a Gálatas, capítulo número 1, versículos 11 al 13. Gálatas 1, 11 al 13. Mas os hago saber, dice el apóstol, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Entonces el Evangelio no tiene elementos humanos, es comunicado por humanos. Alguien a ti y a mí nos comunicó el Evangelio. Tú como ser humano creyente comunicas el Evangelio a otro, pero el Evangelio es una revelación que viene no de hombres. Entonces dice el apóstol, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Qué hermoso hoy poder recordar y algunos aprender que el Evangelio que creemos, que comunicamos, que nos bendice, que nos impacta y transforma vidas, familias y sociedades, mi hermano, no es una invención humana. No fue concebido por ser humano. Fue concebido por nuestro Dios. Y aquí particularmente el apóstol está diciendo: a mí me lo ha revelado
nuestro Señor Jesucristo. De hecho, yo podré decir que era una adición a la revelación del Evangelio que ya venía dándose y registrado a través de toda la Biblia, por todos los profetas del Antiguo Testamento, por el propio Señor Jesucristo y por algunos apóstoles, pero la porción que le tocaba comunicar, entender y comunicar al apóstol Pablo acerca del Evangelio le fue revelado por el propio Señor Jesucristo. El versículo 3 es interesante porque es como un argumento que justifica justamente el hecho de que no es revelación humana, sino es revelación divina. Versículo 13, porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que por el Evangelio perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Cuando Pablo dice esto es, ahora soy comunicador de ese Evangelio que Dios me lo reveló, y si fuera de invención humana, entonces yo no andaría de persecutor, de perseguidor de ese evangelio que un día yo odiaba. Ese es el poder de Dios obrando en la vida de un ser humano, como obró en ti y en mí. ¿Alguien tiene, y solo como recordatorio, un testimonio de que era acérrimo enemigo de la fe de Cristo Jesús? Que le caían, déjeme decirlo así, gordos sus familiares que se habían convertido al Señor, que se tapaba los oídos cuando alguien le decía que Cristo tenía algo para él. Alguien fue así, allá está mi hermano, yo soy de esos también, que allá está otra hermana, me molestaba. Llegó un momento en donde decía, pero ¿qué se creen estos? Que me hablan de lo mismo, y la gota que derramó el vaso, me dieron un folletito que los conocemos popularmente como Chicks, y ¿saben cómo se llamaba el folletito este? ¿De qué murió el burro? ¡Ay, hasta burro me dicen estos! ¿Cómo es posible? El contenido de ese folletito era que el burro se murió porque tenía el hocico amarrado y no se dejaba ayudar. Yo me ofendí, pero cuando llega el Evangelio, es un milagro de revelación, es un milagro de comprensión, es una iluminación que viene del cielo y te hace entender, esto era lo que me trataban de hacer entender. Bueno, el Evangelio entonces tiene su origen ¿en quién? En Dios, viene del cielo, es divino. El apóstol Juan así lo ratifica en su libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6, y le llama el Evangelio eterno. Apocalipsis 14, versículo 6. Leamos el texto en voz alta todos, por favor. ¿Están conmigo? Adelante, Apocalipsis 14, 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y algo eterno no puede tener fuente humana, no tiene origen terrenal. Aquello que es eterno solamente tiene como fuente al único que es eterno, a nuestro bendito Dios. Y bueno, por su origen, calidad, cielo, eterna, es que ahí mismo en el libro de Gálatas, regresando a Gálatas capítulo número 1, versículo 8 y 10, hace una admonición, una exhortación muy seria, muy grave acerca del Evangelio a través del apóstol Pablo. Él lo comunica así, Gálatas 1, 8 al 10. Mas si aún nosotros, fíjese, observe, Pablo se incluye en esa posibilidad. Si aún nosotros, o sea, los apóstoles ungidos del Señor, o un ángel, no cualquiera, un ángel del cielo, aún si estos les anuncian otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, el tal sea maldito. Eso significa anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica, y vuelvo a utilizar la palabra diferente, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, e insiste Pablo, sea maldito. Y entonces en el versículo 10 enseguida el apóstol Pablo dice una tentación que los predicadores, comunicadores del evangelio ante ciertos foros, ante ciertos grupos tienen. Él dice, el apóstol, ¿busco ahora el favor de los hombres
o el de Dios? Con mi mensaje, con un evangelio adornado, decorado, diferente en términos del apóstol Pablo, puedo ganarme el favor de los hombres. Y eso ha ocurrido a través de los siglos, mis hermanos, y en el tiempo presente más. Y Pablo dice, predico el evangelio auténtico, sencillo y llano, como fue revelado, y de esa manera busco la aprobación de Dios. Todos podemos vernos eventualmente, mis hermanos, en esa situación. Pues busco ahora el favor del hombre o de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, es decir, si yo comunicar el evangelio para ganar favor delante de las personas, entonces de plano quedo descalificado como siervo de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde pues viene el evangelio? De Dios. Y hay un evangelio diferente, pero hay un evangelio auténtico. Y es nuestra responsabilidad, por lo tanto, seguir entendiendo cada vez mejor el evangelio, que es uno de los objetivos de mi serie. Bueno, en el corazón de mi mensaje está el siguiente aspecto. Bueno, ¿cómo fue presentado este evangelio por Cristo y por sus discípulos? Ciertamente decirles, mis hermanos, que el evangelio está en toda la Biblia, desde el libro de Génesis y hablando del Antiguo Testamento hasta Malaquías. Están las buenas nuevas de Dios de salvación ahí indicadas y anunciadas. Pero es el tiempo en que viene nuestro Señor Jesucristo a la tierra en donde llega la plenitud del mensaje del evangelio y la obra preanunciada. Así es que partamos del Nuevo Testamento, hecho este comentario. Observe Marcos capítulo número 1, versículo 1. Marcos 1:1. Así comienza el apóstol su evangelio. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es el único autor de los evangelios, que son 4, los conocemos. Díganmelo por favor en voz alta, adelante. En orden. Mateo. No les entendí nada. Asumo que dijeron Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Bueno, pero los 4 documentos los conocemos como evangelios. Entonces se deduce que porque Marcos, y es probablemente el primer evangelio escrito, Marcos, al usar principio del evangelio, él utiliza intencionalmente la palabra buenas noticias, el evangelio de Jesucristo, es que se le dio el nombre a los documentos similares a Marcos, Mateo, Lucas, Juan, el nombre de evangelio también. ¿Me expliqué con esto? Principio del evangelio de Jesucristo, y lo primero que quiere dar a notar el escritor bíblico es 2 cosas. 1, el evangelio es de Jesucristo. Y Jesucristo es el Hijo de Dios. Para Marcos es importantísimo que sus lectores sepan algo. Este evangelio es de Jesucristo, pero Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios mismo. Ese es el fundamento del mensaje del evangelio, la gran verdad sobre la cual se sustenta lo que hoy conocemos como las buenas nuevas de salvación. El evangelio justamente está sustentado esto en que Jesús es Dios, y particularmente la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Pero no desvincula el autor bíblico Marcos el mensaje del evangelio de Jesucristo de lo que ya se ha venido anunciando todo Antiguo Testamento. Es decir, hay una continuidad del evangelio iniciada en el Antiguo, pero que se concreta y cumple en el Nuevo. Por eso Marcos, en Marcos capítulo número 1, versículos 2 y 3, cita pasajes del Antiguo Testamento como precursores, por así decirlo, del evangelio que él está presentando. Leamos rápidamente Marcos 1, 2 y 3. Como está escrito ¿en dónde? En Isaías, el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti.
Ese ti es Dios. Versículo 3, voz de que clama en el desierto. Y esa voz de que clama en el desierto, y el aludido en este pasaje es Juan el Bautista, que viene a anunciar la llegada de Cristo Jesús. ¿Cuál es el mensaje? Preparen el camino del Señor, a quien Él viene a presentar. Enderecen sus sendas. Así es que en estas porciones el apóstol, no es apóstol, el escritor bíblico, discípulo de Cristo, Marcos, conecta su mensaje del Evangelio, que está por presentarnos desde el inicio de su escrito, pero lo conecta con la revelación del Antiguo Testamento, citando a Isaías y también a Malaquías. Pero Marcos nos dice ahí mismo en el capítulo número 1 de su Evangelio, versículos 14 y 15, que Jesús lo anunciaba, que era la gran proclama de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando, ¿qué cosa? El Evangelio. Y aquí empiezan a manejarse elementos adicionales del Evangelio. El Evangelio tiene su origen en Dios, en Cristo, quien es el Hijo de Dios. Pero el Evangelio también proclama el reino de Dios. Versículo 15 diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Y las palabras de Cristo iniciales en su Evangelio son interesantísimas. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Es decir, vemos en este texto que Jesús anuncia las buenas nuevas del reino de Dios, que ya estaba aquí con su presencia. Y ese gobierno o reino de Dios era la manifestación plena de su justicia, de su poder, de su gracia, de su amor, que son componentes del reino de los cielos, y que el Evangelio anunciaba ese reino que llegaba entre los hombres, pero que está al alcance de todo aquel que cumpla dos requisitos. Usted ya los identificó, ya los mencionó. ¿Cuáles son? Arrepentimiento y fe. Fe y arrepentimiento. Piénselo por un momento. Fe y arrepentimiento son las dos caras de la misma moneda. Pues creer en Dios sin arrepentirnos sería una falsa profesión. Eso hace el diablo. Él sí cree, pero no se arrepiente. Y arrepentimiento, solo arrepentimiento sin fe en Cristo, pues es como quedarse a medio camino sin llegar a conocer a Cristo y sobre la cruz y los beneficios que de ahí emanan para el creyente. Así es que esta es la presentación, algunos elementos básicos del Evangelio como nos lo introduce el escritor Marcos. Vamos a ver qué dice Lucas, cómo aborda Lucas el concepto, la idea y los temas centrales de lo que para él, por revelación obviamente del Espíritu Santo, él entendía era el Evangelio. Vayamos a Lucas capítulo 4 versículos 18 y 19. Lucas 4, 18 y 19. Y ahorita usted en este texto se va a dar cuenta la importancia de uno de mis objetivos que tengo en esta serie. No será el de hoy particularmente, pero el de predicarnos continuamente el Evangelio que un día creímos. Mis hermanos, ese Evangelio que un día creímos y por el cual Dios nos alcanzó y salvó, no se quedó en el pasado, es algo activo, vigente, presente, continuo y creciente en tu vida y en mi vida. Porque ¿qué? ¿A Dios ya se le acabaron las buenas noticias? No, si Dios no trabaja para Televisa, ni para TV Azteca, ni para Milenio, ni para Imagen. No, Él es el especialista, Él es el creador, el único que puede darnos, a pesar de la condición terrible en que la humanidad se encuentra, a pesar de la condición terrible en que un ser humano puede estar, como quiera el Señor sigue dándole buenas noticias de salvación, renovación, restauración, que solamente Él puede obrar en aquel que le crea, pero que se arrepiente por haberle creído justamente. Lucas pues nos dice en el 18, el capítulo 4, 18 y 19, palabras de nuestro Señor Jesucristo, citando al profeta del Antiguo Testamento, Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, o sea, capacitado, dotado, escogido, para
Dar buenas nuevas. ¿Se acuerda el significado del término evangelio? Dígalo en voz alta. Buenas nuevas. Me ha ungido, he venido para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. ¿Qué sería una buena nueva para un pobre? Esta es pregunta con jiribilla. Para un pobre material que no tiene para mañana pagar la colegiatura de su hijo o comprar una medicina o la renta, ¿qué sería una buena noticia? Pues que va a llegar provisión. Pero obviamente el alcance del evangelio es más allá de lo terrenal, implica en cierto nivel, pero más allá de lo terrenal es lo celestial, lo espiritual. Estamos pobres, desprovistos, sin nada delante del Señor. ¿Cuál es la buena noticia que Cristo venía a darle a ese pobre espiritual? Que ahora el Señor venía a perdonarlo, a rescatarlo y a hacerlo su propio hijo por medio de nuestro Señor Jesucristo. He venido a darles buenas nuevas. Y sigamos trabajando este equipo, por favor, porque distrae al grupo, no por otra cosa. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿No son buenas nuevas? ¿No son buenas noticias? Que aquel afligido, angustiado, cansado, dolido, herido, puede ser consolado, confortado, renovado por las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta que debemos seguir predicándonos el Evangelio? Nosotros los creyentes. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Y si el Señor nos ha librado de un montón de trabas, de traumas, de ataduras del pasado, pero en el andar de la vida a veces nos vamos involucrando en otras cosas que nos siguen teniendo atados o que nos atan y nos cansan y nos humillan. Bueno, no es una buena nueva saber que Cristo Jesús sigue vivo entre nosotros y Él lo hizo y lo sigue haciendo hoy, mis hermanos. Y nos libera de cautiverios y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Así presentaba Lucas el Evangelio. Así presentaba Lucas a Cristo, el portador del mensaje de buenas nuevas. Interesante comentar brevemente el versículo 19. Predicar el año agradable del Señor. Es una alusión, escuche muy bien, es una alusión al año del jubileo establecido en la ley de Moisés. Cada 50 años ocurría el año del jubileo. En ese año se perdonaban deudas, se liberaban a los esclavos y se devolvían las tierras confiscadas. Estaría padre, ¿verdad, mis hermanos? Que involucraran en la ley, ahora que están con los derechos y todo lo que está haciendo el gobierno de la llamada 4T, pues vamos, ¿qué les parece, mis hermanos, si nos plantamos allá afuera de Palacio y pedimos que se establezca el año del jubileo y que comience hoy? ¿Cómo la ven? Obviamente estoy bromeando, pero ¿qué significaba en el texto de Lucas el aludir al año del jubileo judío o hebreo? Pues significa, mis hermanos, esta frase es hermosa: predicar el año agradable del Señor. Significa que el tiempo de la gracia, del perdón, la redención, la liberación había llegado en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en el mensaje del Evangelio. Alguien diga amén con el hermano que acaba de decir amén. Bueno, Marcos, Lucas y Pedro, por supuesto, no podemos sacarlo de la revisión de esta mañana. Hay una porción hermosísima en Hechos capítulo número 10, a partir del 36. Vamos a ver la exposición del Evangelio a través de Pedro. Lo ha hecho en otras ocasiones. El propio libro de los Hechos lo registra. Simplemente recuerda el capítulo número 2, en el día de Pentecostés, cómo él expone el Evangelio. Pero veamos cómo él expone el Evangelio ahora a los primeros gentiles que Dios habría de salvar justamente por oír y creer el Evangelio. Vayamos ahí, Hechos 10.
capítulo 10, versículo 36 en adelante. Este es de los textos más hermosos de los escritos de Lucas, porque implica tantas cosas hermosas que Dios obra cuando se predica el Evangelio. Hechos 10. ¿Alguien se lo robó de mi Biblia, mis hermanos? ¿Alguien lo tiene? Porque no lo encuentro. ¿Están listos? Bueno, el contexto. Dios ha enviado a Pedro a casa de un romano que se llama Cornelio. Un ángel se le ha aparecido a Cornelio previamente diciéndole: envía por Pedro. Él tiene que compartirte un mensaje que tú necesitas oír. Y hasta Pedro, en la casa de Cornelio, está Cornelio y todos sus invitados. Versículo 36. Y Pedro está compartiendo esto a ese grupo, encabezado, repito, por Cornelio. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. Ahí está otro elemento que estamos observando, que se ha añadido. El evangelio es el evangelio de la paz. La paz. Por medio de Jesucristo. Vean cómo se repite el concepto de que Jesús es el Señor. Este es Señor de todos. Entonces, hasta ahorita hemos identificado arrepentimiento, fe, que Cristo es Señor, el Hijo de Dios, etcétera. Ahora se añade paz, la paz de Dios, por medio de la paz con Dios, la paz de Dios y la paz con Dios por medio de Cristo, pero se insiste, porque el sustento, la base, la roca sobre la cual se edifica el mensaje del Evangelio es que Cristo es el Señor. Él es el Señor. Sigue hablando Pedro, vosotros saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros los apóstoles somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Entonces el Hijo de Dios murió. A este, sin embargo, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Ahí está otro elemento del Evangelio. La muerte, pero resurrección de Jesucristo. No todo al pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él, los apóstoles, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó, ahí está otro elemento del Evangelio. ¿Qué hay que hacer con el Evangelio? Predicarlo. Tenemos la orden, mi querido Chucho, ¿cómo ves? La orden de predicar el Evangelio. Pero si yo no entiendo el Evangelio, no amo el Evangelio, no soy impactado por el Evangelio, no estoy apasionado por el Evangelio, difícilmente lo voy a predicar. Y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez. Ahí está otro elemento del Evangelio. Que Cristo Jesús es Señor, pero es juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas del Antiguo Testamento, que todos los que en Él creyeren, se repite el elemento, la fe, recibirán perdón de pecados. El Evangelio implica perdón de pecados por su nombre. Mientras aún, bueno, hasta ahí, porque me emociono cuando, y le pasa a ustedes seguramente, hay textos que nos atraen, nos jalan, pero hasta ahí. Bueno, esa es una porción, un ejemplo de cómo presentaba el Evangelio Pedro y los elementos a subrayar, por así decirlo. Pero vayamos a Pablo. Que Pablo, en mi opinión, es quien más utiliza espacio, tiempo y su vocación de auténtico y genuino maestro para hablarnos y explicarnos las implicaciones poderosas del Evangelio. Entonces comencemos en capítulo 1 de Romanos, el texto inicial. Leímos en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, no lo volvemos a leer, pero rescatemos una idea, que el Evangelio es
poder de Dios para salvación. ¿A quién? Al que cree. Al que cree, o sea, se oferta a todos. ¿Están ya en Romanos? Pero rescatemos algunas cosas bien importantes, porque para Pablo es, repito, Pablo con su estructura académica, pedagógica, natural que él tenía y que había desarrollado, pues nos da, mis hermanos, y particularmente en el libro de Romanos, toda una estructura sólida, comprensible de lo que es el Evangelio. Entonces habré de tomar algunas porciones de Romanos, capítulo 1, capítulo 2, 3 y 4, y yo creo que hasta el 3 nada más, para ver, y espero ser hábil en transmitirlo a ustedes, lo que para Pablo es el Evangelio. Comencemos diciendo, repitiendo que para él era poder de Dios. Pero vayamos al versículo 18. Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios, aquí viene otro elemento, que no habíamos leído ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Pedro, pero ahora lo presenta Pablo. Pero la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo, creación no tienen excusa, al menos en una primera gran verdad. Hay un Dios que es el creador de todo y de todos, y como creador y máxima autoridad tiene derecho sobre todos, y ese Dios está airado. Qué interesante comienza Pablo a presentar el Evangelio, hablándonos de la ira de Dios. Sigamos leyéndonos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Mire la historia de la humanidad descrita en breves versículos de la Escritura. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, el Dios perfecto, el Dios al que adoramos en un momento, reconociendo su bondad, su grandeza, su perfección. Bueno, cambiaron la gloria de ese Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Dios es el creador, pero su creación se rebeló contra él y por lo tanto eso provoca la ira de Dios sobre la creación. Yo estoy diciendo la ira de Dios sobre los hombres. Pablo en el capítulo 2 explica quiénes son los aludidos. Claro, usted lea después el resto del capítulo número 1, por cuestión de tiempo no lo leo, pero las consecuencias de la rebelación contra nuestro Creador son desastrosas. Pero para ser más puntuales, ¿a quién se refiere el apóstol Pablo contra quienes está irado Dios? Capítulo 2, a partir del 1. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, pero tú haces lo mismo.
que tú escaparás del juicio de Dios. Entonces el Evangelio tiene otro elemento. Ya añadimos la ira, pero el juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a... Fíjense nomás, ¿qué concepción tenemos la cultura contemporánea acerca de la bondad de Dios? Que me vaya bien, que me bendiga, que me prospere, que nunca me enferme, que gane mucho dinero, que todo esté a gusto y feliz en la casa, ¿no es cierto? Son expresiones de la bondad de Dios. Pero miren, inicialmente el Señor, su bondad opera en algo muy puntual. Nos guía al arrepentimiento. Qué manera de ser de Dios. Por eso, mis hermanos, la Biblia no pudo haber sido concebida por hombre alguno. Porque si hubiera sido hecha por hombres, si hubiera escrita por mí la Biblia, yo aquí le hubiera puesto: la bondad de Dios te lleva a que alcances todos tus sueños. No es necesario que te saques la lotería. ¿Por qué? Porque tu negocio va a prosperar en millones de dólares. Eso lo hubiera escrito yo. ¿No es cierto? Y usted también quizás. Pero la bondad de Dios inicialmente nos lleva a algo muy particular. Aquí lo dice: su bondad, su paciencia, su benignidad te guía al punto de inicio. Si quieres las bendiciones de Dios, comienzan por el arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, porque hay un día de la ira, mis hermanos. Hay un día de juicio y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Y el primer bien hacer, mis hermanos, es arrepentirnos y creer en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primera buena obra que somos llamados a hacer, y eso entre comillas, ¿verdad? Porque las obras no salvan, lo de obra. Perseverando en hacer bien, buscan gloria, honra, inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria, honra, paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. El Papa habla argumentando, está presentando el Evangelio, pero es interesante el abordamiento que Pablo hace del mismo, porque él comienza diciéndolos: el hombre está bajo condenación y bajo la ira de Dios. ¿A poco esas son buenas noticias? Interesante. Pablo está hablando del Evangelio comenzando con muy malas noticias, para que se aprecie más la buena noticia, por supuesto. Versículo 16, Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, observe la frase, conforme al Evangelio. Entonces el Evangelio, mis hermanos, son buenas nuevas. ¿Cuál es la primera buena nueva que Pablo está aquí presentando? Que podemos ser librados de la ira de Dios, del justo juicio de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo reafirma Pablo en Romanos 3:9. Romanos 3:9. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado ¿a quiénes? A judíos y a gentiles, o sea, todo ser humano, que todos están bajo pecado. Pero a continuación vienen las buenas nuevas. Romanos 3:21 en adelante. Romanos 3:21 en adelante. Pero ahora, aparte de la ley de Dios, de la ley de Moisés, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada ya desde antes por la ley y por la propia ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo.
¿O no nos cansamos de decirlo? Lo repito una y otra vez. No creemos solo en un algo. Creemos en un alguien. Nuestra fe está sustentada no en un credo, en un conjunto de doctrinas que bien nos hacen, que las necesitamos, pero la esencia del cristianismo es una relación personal de fe con una persona, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Versículo número 23, lo ha venido diciendo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, subraye, gratuitamente por su gracia. ¿No es buena noticia eso? Muy buena. ¿Mediante qué? Mediante la redención. Rescate mediante un pago, eso es redención. Mediante el rescate de tu condición de perdido y bajo la ira y juicio de Dios, has sido rescatado mediante un pago. Pago, usted lo sabe, a precio de sangre. Por eso no puede haber otro redentor que aquel que dio su sangre en la cruz del Calvario por ti y por mí, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Alusión al Antiguo Testamento, a un mueble que se llama propiciatorio, un poco parecido a esto, un poquito más ancho, en donde se vierte la sangre del cordero inmolado sin mancha, sacrificado, y la sangre cubría simbólicamente los pecados ahí puestos por el sacerdote. Entonces la propiciación es el ver de Dios, la sangre de Cristo cubriendo los pecados tuyos y míos y de todo aquel que cree en su nombre. Eso es propiciación. A ver, explícaselo a su esposa, ¿cómo lo dije? No, no te creas, ya se iba a preparar el ingeniero. Propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber, la justicia de Dios no es como los hombres, haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí viene otro elemento del Evangelio. Dios en su paciencia hace con el pecador borrón y cuenta nueva por causa de la sangre de Cristo Jesús. ¿No son buenas nuevas? Con la mira de manifestar en este tiempo esa clase de justicia, eso lo añado yo, a fin de que Él sea el que se lleve toda la gloria, la honra, el honor. Él sea el justo. Porque en tu salvación y mi salvación, mis hermanos, no tenemos nada que hacer. ¿Cómo no, pastor? Mi fe no puede ser, porque Efesios 2 dice que la fe es un don que Dios nos da para poder creer, porque no es por obras. Si fuera por obras, entonces nos hubiera dicho algo Dios, ¿verdad? Aún el arrepentimiento no es obra, porque si fuera obra, entonces la salvación sería por obras. Pero la salvación no es por obras. Entonces el arrepentimiento es una obra del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. O sea, Dios ha cubierto todo. ¿Quién se lleva el honor, la gloria, la alabanza? Uno y uno solo, nuestro bendito Salvador y Señor. Sigamos leyendo. Yo creo que hasta ahí también. Ya me está dando la tentación. Hasta este momento ya voy a concluir. He querido darles un repaso, porque vamos iniciando la serie, entendiendo mejor el Evangelio, de cómo presentaron el Evangelio, esas buenas noticias, algunos personajes del Nuevo Testamento. Comenzando con nuestro Señor Jesucristo, en el texto de Marcos, Lucas, es precioso lo de Lucas. Él vino a sanar al quebrantado del corazón, vista a los ciegos, libertad a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor. Pedro, que alude en ese mensaje hermoso del Evangelio, habla de la salvación que es no solo para los judíos, sino también para los gentiles. Pero el apóstol Pablo es, si me lo permite decir, es tremendo. ¿Qué elementos se usaron en estos mensajes? Bueno, que Dios es el creador, que tiene razones para estar airado contra la humanidad, contra los hombres que se han rebelado contra Él, que tiene preparado un juicio de condenación para los tales,
pero envió a Jesucristo a pagar el precio de rescate por esos hombres que han puesto su fe en Jesucristo. Y a quienes se arrepientan y pongan la fe, insisto, en Jesús, se les perdonan sus pecados, se les da salvación, se les da vida eterna y hay una paz con Dios. Alguien dijo una frase, me gusta repetirla: el que tiene paz con Dios, tiene la paz de Dios. Y esto nos llega por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que en Cristo, el Hijo de Dios, yo le hice una pregunta al inicio del mensaje. Platícale al que está a tu lado, para ti, ¿qué es el Evangelio? Y yo le decía ayer a mi hijita, después de haber estudiado esta semana este tema, ¿no? En realidad lo estaba preparando desde hace 15 días. En Cristo, yo le dije, para mí el Evangelio es esto, si me permites una especie de resumen. Que en Cristo Jesús, quien es el Hijo de Dios, por cuanto vino a la tierra a morir por nuestros pecados, pero resucitó y ascendió a los cielos, y se lo dije así: mi pasado para Dios está resuelto. Mi futuro en Cristo está asegurado. Y mi presente en Cristo está bendecido. ¿Le late chocolate? Más o menos, ¿no? Ayuda. Mi pasado está resuelto. Romanos 3, 21, 25, en su última parte. Romanos 3, 25. Repetiré esa porción. Romanos 3, 25, inciso B. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mi pasado para Dios está resuelto. Claro que el pasado, mis hermanos, todos somos productos. Estamos aquí por efectos del pasado. Nuestras decisiones, las influencias formativas, las circunstancias que hemos vivido nos tienen aquí a todos. Pero para Dios, ¿tu pasado está resuelto? ¿No le debes nada en Cristo Jesús? ¿No es eso una buena noticia, mi querido? Que nos hemos librado de la santa, justa ira y juicio de Dios. Por supuesto que sí. 4:7 de Romanos, 4:7 de Romanos, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿No son buenas nuevas? Buenas noticias. 5:1 de Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso déjeme decirlo así, es mi humilde opinión, quien presenta mejor el Evangelio de los escritores bíblicos es este Señor, es el gran apóstol. Antes Saulo, lo conocemos como Pablo. Pero mi futuro está asegurado. El Evangelio me da ese mensaje. Romanos 5, 9 y 10. Romanos 5, 9 y 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Observó? Fui hábil en comunicarlo, como inició su escrito Pablo diciendo: hay una ira que estamos encarando los seres humanos, pero que por medio de nuestro Señor Jesucristo, justificados en su sangre, haga conmigo esta expresión, por favor, fuimos librados de esa ira. Observe, no vamos a ser librados, ya fuimos librados. ¿O qué? ¿O la salvación tiene caducidad? ¿O la vida eterna tiene una fecha límite? Por eso su nombre es eterna. Eso es lo que el Señor ha hecho y lo sabemos por medio del Evangelio. Mi futuro está asegurado. Versículo 10. Porque si siendo enemigos, ¿para qué te haces? Dile al que está a tu lado. Díselo. Mi querida amiguita que viene por primera vez, dígale a su compañero: ¿para qué nos hacemos? ¿Para qué nos hacemos? Éramos enemigos de Dios. Ándale, Carlitos, dile a tu esposa: ¿para qué te haces? Eras enemiga de Dios.
Bueno, pero si siendo enemigos. Y es que recuerdo en este momento, hermano, hermana, yo tuve una infancia bien bonita. Un día platicamos con unos amigos de nuestras infancias y yo decía, pero qué mal les fue a estos muchachos. Y yo les dije mi testimonio de infancia y yo, no puede ser que haya una infancia tan bonita. Pues así fue mi infancia. Pero cuando comencé a leer la escritura y un buen amigo empezó a compartir el evangelio, descubrí algo terrible, que a pesar de que Dios me había tratado tan bien durante toda mi vida, yo cometí un montón de actos que lo ofendían, actos indebidos, y caí en la cuenta, yo era enemigo de Dios, y lo peor es que no sabía. No hay peor enfermedad que la que no sabes que tienes, sino cómo la vas a tratar. Pero vino el evangelio, vinieron las buenas nuevas de Jesucristo, que me dejaron ver la condición que tenía delante de Dios. Y esto es asombroso. Por eso digo que la Biblia no puede ser de autoría humana. ¿A quién se le ocurre que al mismo tiempo te des cuenta de tu condición delante de Dios, pero estando en su presencia tengas la confianza, tengas la fe por la de su Espíritu Santo, que Él como quiera te está amando y te está recibiendo y te está llamando a ser hecho hijo de Él? Eso le pudo haber ocurrido a un ser humano, imposible. Por eso te propongo algo. Cuando estés compartiendo a otro la Biblia y te diga, demuéstrame que la Biblia es la palabra de Dios, revírale y dile, demuéstrame que no lo es. Es indiscutible. Este libro santo no tiene concepción humana alguna. Pero mi presente está bendecido. Y ahí le dejo en puntos suspensivos, porque de eso voy a hablar la próxima semana. Pero Romanos 5:17 nos sigue diciendo el evangelio. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ese es Adán, anótelo en su Biblia si no se ve quién es ese uno, es Adán. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, por eso es evangelio, mucho más reinarán en vida por uno solo. Ese uno solo es Cristo ahora, Jesucristo. Bueno, ahí lo aclara, lo dice. ¿Quiénes reinarán en vida? Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. En Cristo tu pasado está resuelto, tu futuro asegurado, pero tu presente bendecido. Inclina tu rostro en tu lugar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu evangelio. Gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu justicia. Gracias, Señor, porque inmerecidamente decidiste amarme en Cristo Jesús. Y no solamente me evitaste el juicio y la condenación, sino cambiaste mis vestiduras por ropas blancas limpias. No solamente cambiaste mi vestidura sucia por ropas blancas limpias, sino me hiciste tu hijo. No solamente me hiciste tu hijo al perdonarme, sino me hiciste un sacerdote tuyo, un hombre, una mujer del cual te puedes valer con esa gracia, con ese amor, para ser comunicador de aquello que un día alguien me comunicó y produjo fe para ser salvado. Gracias, Señor, por tu evangelio. Gracias, Señor, por tu palabra.